son los bancos del coro, pero están libres. E incluso aquí también hay otros banquitos por si algunos quieren acercarse, por favor. Transcurso de la misa, si ven que alguien necesita asiento, recuerden que aquí está este banco vacío. Señor, te entregamos nuestra mente y nuestro corazón y te pedimos que tu palabra nos ilumine, nos fortalezca, nos enseña a caminar según tu voluntad. Que la Virgen María, que nuestros hermanos los santos nos acompañen para que podamos sacar el fruto que tú quieres tengamos de tu palabra. Vamos a hacer una meditación sencilla de cada una de las lecturas, tratando simplemente de penetrar en su enseñanza fundamental. Y después vamos a sacar algunas consecuencias concretas para nuestra vida cristiana, iluminados por la Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Lo más importante, me parece a mí en este momento, es que pongamos nuestra sed y nuestra hambre en las manos del Señor. Estoy seguro, empezando por mí mismo, que todos experimentamos la sed, que todos experimentamos el hambre. No sé si algunos la habrán experimentado físicamente, al menos en momentos críticos de la existencia, pero lo que sí no hay duda es de que hemos tenido una inmensa sed en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma. Estoy seguro de que estamos hambrientos de sentido de la vida. Dentro de las frases del profeta Isaías había una, ya para terminar, que decía: préstenme atención, vengan a mí, escúchenme y vivirán. Yo voy a repetir esta palabra porque nos está hablando Dios hoy. Uno dice, va a hablar fulanito de tal, va a hablar sutanito, vamos a ver qué dice porque se espera que su discurso sea decisivo. Pues hoy el discurso es de Dios y te dice, le dice a tu sed, le dice a tu hambre: escúchame, préstame atención y vivirás. Sellaré con ustedes una alianza perpetua, cumpliré las promesas que hice a David. Primera cosa de nuestra meditación de esta mañana. San Ignacio de Loyola, el gran fundador de la Compañía de Jesús, que celebramos el 31 de julio, decía en sus ejercicios espirituales, la primera meditación era principio y fundamento. ¿Dónde se asienta una vida? Principio y fundamento de una existencia. En estos momentos de tanto desconcierto, de tantas noticias y eventos encontrados que sacuden la conciencia de la humanidad, necesitamos volver a que nuestra vida tenga un principio y un fundamento. Cada uno de ustedes trajo aquí una sed, cada uno de ustedes trajo aquí su hambre, sabrá Dios y ustedes mismos lo que estén viviendo. Pero el Señor te dice: yo quiero saciar tu sed, yo quiero calmar tu hambre. Ignacio decía, el principio y fundamento de sus ejercicios espirituales exige una actitud en la que solo deseemos
y elijamos lo que más nos conduce para el fin que fuimos creados. Y este fin lo describe él en alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar el alma. Esto ya es una lección de espiritualidad. Esto ya te está marcando pautas. Esto ya te está exigiendo que por favor en este momento le prestes atención a Dios y no sigas empeñado o empeñada en sustentarte en lo que no da sustento y en calmar tu sed en lo que no la calma y en saciar tu hambre en la que no la sacia. Ignacio puso ese primer gran, digámoslo así, inicio de sus ejercicios espirituales, principio y fundamento. Vamos a decirnos en este momento cada uno de nosotros: hoy vuelvo, hoy escojo a Dios, al Señor que me habla y que es el único que puede darle pistas concretas y auténticas a mi vida, y hacer de Él mi principio y mi fundamento. Una de las cosas que está pasando en este momento y que está estremeciendo de tal manera a la humanidad e indudablemente sobre todo nuestro país, es que se está postulando la necesidad de principios, de fundamentos que sustenten la historia humana, que la renueven, que la vivifiquen. En otra meditación que hace San Ignacio posteriormente a cuando la persona se arraiga en este fundamento que es Cristo, está la meditación de las dos banderas. Yo me acuerdo que tuve la dicha cuando estudiaba jovencito de medicina de que me invitaron a un retiro ignaciano y te ponían a que en tu interior tú miraras hacia adentro de ti y te imaginaras meditativamente las dos banderas, la bandera de Cristo y la bandera de Satán, y describe prodigiosamente, al fin y al cabo, militar Ignacio describe la batalla del mundo. Hermanos, una vez que tu vida tenga principio y fundamento, tú tienes que escoger bajo qué bandera te pones. Tú tienes que escoger bajo qué bandera te pones. O la bandera de Cristo o la de Satán, la del mal, la de la locura, la de la mentira, la de la riqueza y la lujuria desenfrenadas, la del sinsentido y la pereza de la vida, o la de la batalla de Jesús, bajo el cual tú pones tu principio y fundamento y bajo la cual tú desarrollas tus valores. Vamos entonces a ver cómo es ese Jesús bajo su bandera yo me tengo que poner. Y es preciosa la meditación del Evangelio, por eso simplemente la vamos a parafrasear. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Uno lo lee rápido. Yo esta mañana me decía en mi meditación qué rápido lo leí. Y sin embargo de repente me di cuenta, caramba, Jesús estaba viviendo un duelo. Le acababan de matar a su hijo, a su primo querido, al hijo del milagro de Isabel, al precursor, al que él había dicho que era el más grande nacido de mujer. Y le habían cortado la cabeza para saciar el capricho de una mujer pendenciera y de una hija sin sentido en la vida. El rey Herodes le pidió lo que quisiera y ella por insinuación de su madre, para amparar su adulterio, le pide la cabeza de Juan el Bautista. Jesús había recibido este golpe. ¿Qué humano se nos presenta porque sintió la necesidad? Se monta en una barca y busca un lugar apartado y solitario. Jesús está en fuera. Pero ¿qué pasa? Que la gente se dio cuenta y lo siguió. Y cuando la barca llegó al lugar solitario que él se había soñado para su descanso, la muchedumbre los rodea y dice, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Nosotros hoy somos esa multitud ansiosa, sedienta, hambrienta, escandalizada, dolida, urgida. Y Jesús, si te pone bajo su bandera, Jesús te cura, Jesús se compadece de ti. Hermano, hermana, has elegido a Dios como fundamento de la vida y ese Jesús
compasivo y misericordioso, te toca y te sana tus enfermedades. Y después viene el precioso momento de la multiplicación de los panes, cuando los discípulos le dicen que despida a la gente para que vaya a comer, y él le dice: denles ustedes mismos de comer. Y viene el milagro de los 5 panes y de los 2 pescados, y manda a la gente que se siente y los toma y los reparte. Y dice que sobró, que comieron solo 5,000 hombres y mujeres, sin contar mujeres y niños. Qué dilema tan grande y tan profundo en este momento de la humanidad, del hambre y la sed real de los pueblos, no de la idílica, no de la simplemente existencial, sino el hambre real de tantos pueblos, mientras los hombres gastan en armamentos, gastan en lujos exagerados, gastan en bagatelas, hay hermanos muriendo de hambre. Decía el Papa Francisco que era más milagro el compartir que el multiplicar. El Señor nos manda hoy y nos dice: dales tú de comer, contribuye en la medida que puedes, extiende tu mano, extiende tu mente, extiende tu vida, porque el principio y fundamento de Dios y el ponerte bajo la bandera de Cristo es para que tú abras tu corazón a la humanidad, a la necesidad profunda de la humanidad. Pero repito, todo esto nos agarra en tiempos históricos difíciles, duros, en tiempos controvertidos. Mi corazón ha sufrido mucho con lo que está pasando en Gaza, y yo sé que el suyo también. Qué cosa tan dolorosa lo que está pasando en Israel y Gaza. Qué cosa tan tremenda lo que está pasando en Ucrania. Qué cosa tan tremenda lo que está pasando en Venezuela, uno de los países más ricos del mundo, con carencia de los insumos médicos más indispensables para tener una adecuada atención de los que sufren. Qué dolor profundo. Y entonces la conciencia se estremece y viene en nuestro auxilio la palabra. Qué cosa más bella. Desemboquemos en la tercera meditación, la lectura de Pablo. Después de haber escrito el dilema del hombre, después de haber escrito una de las páginas más dramáticas de la Biblia, en Romanos 7, 14 y siguientes, cuando él dice: no comprendo mi vida, no comprendo que no hago el bien que quiero, sino hago el bien que aborrezco, aquella ruptura del ser humano, él desemboca en la gracia del Espíritu y nos termina el capítulo 8, quizás la página más bella o de las más bellas y brillantes de la Escritura, diciendo: hermanos, ¿qué cosa podrá apartarnos del amor con que nos ama Cristo? Las tribulaciones, las angustias, síganlo los que tengan la hojita segunda lectura, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Ciertamente de todo esto salimos más que victoriosos, gracias a aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni el presente, ni el futuro, ni los poderes de este mundo, ni lo alto, ni lo bajo, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor que nos ha manifestado Dios en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios, hermano, porque a esto vinimos. Nada de las angustias que nos están sacudiendo, nada de las incertidumbres de futuro, nada de las persecuciones, nada de la violencia de los hombres, nada nos puede apartar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Y esto hace que nosotros, hijos de Dios, que hemos recibido la revelación de Cristo, tengamos una palabra en este momento para decirle a Venezuela, en este momento para decirle a la humanidad, en este momento para decirle a la familia. Yo creo que una de las tentaciones más grandes que estamos viviendo en este momento los venezolanos es la de la desesperanza. ¿Sí o no? La desesperanza, el sentir que nuestra palabra es frágil, que nuestro ánimo está quebradizo, cuando la gente nos mira, y la inseguridad, y la situación económica, y la situación política, donde pareciera fracturándose la MUD, y donde el proceso admite como héroe a un copa de la droga,
y lo aplaude. Y uno dice, ¿dónde están los valores? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la esperanza? Viene Cristo, principio y fundamento, bandera de Cristo, fuerza de su espíritu, a decir, tú no solo tienes fuerzas para sobrevivir, no es solo cuestión de sobrevivencia, sino para emerger, para hablar, para decir, para llevar una palabra. Y aquí viene en este momento nuestro Papa Francisco, cuando habla precisamente de la espiritualidad de la misión, que debemos ser misioneros. Evangelizadores con espíritu quiere decir evangelizadores que oran y trabajan. Desde el punto de vista de la evangelización, no sirven ni las propuestas místicas sin un fuerte compromiso social y misionero, ni los discursos sociales o pastorales sin una espiritualidad que transforme el corazón. Esas propuestas parciales y desintegradoras solo llegan a grupos reducidos y no tienen fuerza de amplia penetración porque mutilan el Evangelio. Siempre hace falta cultivar un espacio interior que otorgue sentido cristiano al compromiso y a la actividad. La Iglesia necesita imperiosamente el pulmón de la oración. Y me alegra enormemente que se multipliquen en todas las instituciones eclesiales los grupos de oración, de intercesión, de lectura orante de la palabra, las adoraciones perpetuas de la Eucaristía. Pero al mismo tiempo se debe rechazar toda tentación de una espiritualidad oculta e individualista que poco tiene que ver con las exigencias de la caridad y con la lógica de la encarnación. Existe el riesgo de que algunos momentos de oración se conviertan en excusa para no entregar la vida en la misión, porque la privatización del estilo de vida puede llevar a los cristianos a refugiarse en alguna falsa espiritualidad. El Papa nos está sacudiendo primero, principio y fundamento, centrarnos en Cristo, saber que Él es nuestra vida, que Él es nuestro amor, pero también multiplicar los panes, el pan de la palabra, el pan de la esperanza, el pan de la fe, el pan de la alegría, el pan del amor. Sí tenemos una palabra a darle a Venezuela, a darle al mundo en este momento. Fíjense, y con esto concluyo. Es sano acordarse de los primeros cristianos, dice el Papa, y de tantos hermanos a lo largo de la historia que estuvieron cargados de alegría, llenos de coraje, incansables en el anuncio y capaces de una gran resistencia activa. Hay quienes se consuelan, ojo a esto, que hoy es más difícil. Sin embargo, reconozcamos que las circunstancias del Imperio Romano no eran favorables al anuncio del Evangelio, ni a la lucha por la justicia, ni a la defensa de la dignidad humana. En todos los momentos de la historia están presentes la debilidad humana, la búsqueda enfermiza de sí mismo, el egoísmo cómodo y, en definitiva, la concupiscencia que nos acecha a todos. Eso está siempre, son factores que siempre se dan, con un ropaje o con otro. Viene del límite humano más que de las circunstancias. Entonces, dice el Papa, no digamos que hoy es más difícil, es distinto. Pero aprendamos de los santos que nos han precedido y enfrentaron las dificultades propias de su época. Hermanos, somos cristianos, tenemos el don de la fe, hemos escuchado a Dios que quiere calmar nuestra sed y nuestra hambre, hemos asistido a la multiplicación de los panes y se nos ha hablado del compartir, y ahora la palabra del Papa nos surge a una espiritualidad misionera que tenga profundos momentos de oración, que tenga grupos orantes y de intercesión, pero que al mismo tiempo sea una palabra hacia afuera, hacia las periferias, hacia allí donde se necesita la esperanza de Cristo Jesús. Señor, te doy gracias y te bendigo. Cada uno de ustedes síganme, por favor, diciéndolo en primera persona, en el fondo de su corazón en silencio. Gracias, Señor, por la fe, porque me has hablado de que tú calmas mi sed y calmas mi hambre, y que si te escucho viviré. Gracias por haberme dado un Jesús sensible, un Jesús cercano, un Jesús que sufrió y se dolió por la ausencia del ser querido,
un Jesús que se conmovió por las heridas de la humanidad, un Jesús que nos enseñó a compartir multiplicando. Gracias, Señor, porque a través de Pablo, de la pasión de Pablo por Cristo, he comprendido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni los abismos, ni las alturas, ni cosa alguna podrá separarme del amor de Cristo. Gracias por mis hermanos los santos, Ignacio de Loyola, Alfonso de Ligorio, Teresa, Teresita, Juan de la Cruz. Gracias, porque yo de alguna manera, y tú, hermanos, ya somos santos por la gracia de la fe que nos habita, del Espíritu que se nos da. Amén, Señor. Gracias, Señor. Hermanos, ahora con alegría nos ponemos de pie y vamos a utilizar la versión que está en la hojita del credo, diciendo: creo en un solo